Hola, bienvenidos a la clase número 2 del módulo 2. El día de hoy vamos a hablar de cómo ubicar objetos dentro de la Vía Láctea. Después, cómo calcular o estimar distancias de objetos dentro de la Vía Láctea. Y por último, vamos a aprender cinemática galáctica. ¿Por qué es importante estudiar la Vía Láctea? La Vía Láctea nos provee de un sitio excepcional para comprender los procesos que gobiernan la evolución de las galaxias. Dentro de nuestra galaxia podemos hacer estudios detallados de la evolución química, formación estelar, evolución de sistemas protoplanetarios, lo cual no es posible hacer en ninguna otra galaxia. El agujero negro, que sabemos que existe en el centro de nuestra galaxia, es lo suficientemente cercano para dar información detallada de lo que ocurre en este tipo de objetos. Estudiar la galaxia es crucial para entender otras galaxias. En ese sentido, la Vía Láctea es como si fuera una especie de piedra roseta de las galaxias. Como les comentaba en la clase anterior, es importante hablar de unidades. Y en este caso les presento cómo nosotros podemos transformar las distancias en astronomía. Ustedes saben que la unidad astronómica se define como la distancia de la Tierra al Sol. Una unidad astronómica equivale a 1.49 por 10 a la 13 centímetros o 1.49 por 10 a la 11 metros. Esto nos lleva a definir al año luz. Un año luz es igual a 9.46 por 10 a la 17 centímetros y a 9.46 por 10 a la 15 metros. Estas unidades, tanto la unidad astronómica como los años luz, son muy utilizadas para hacer divulgación astronómica. Pero en este curso la idea es dar un paso adelante y empezar a trabajar con los parsecs, que es la unidad de distancia que usamos los astrónomos. Un parsec es la distancia en la cual una unidad astronómica subtiende un ángulo de 1 segundo de arco. Un parsec, si lo transformamos a centímetros, entonces podemos hacer la conversión de que es igual a 3.086 por 10 a la 18 centímetros o igual a 3.086 por 10 a la 16 metros o igual a 3.2615 años luz o igual a 206.264 unidades astronómicas. También es importante hablar en términos de la masa del Sol. Una masa solar que notamos con el símbolo M y abajo un circulito con un punto, es igual a 1.98 por 10 a la 30 kilogramos. El radio solar también lo podemos dar en términos de metros y esto es igual a 6.95 por 10 a la 8 metros. La luminosidad del Sol, los astrónomos la medimos en unas unidades llamadas ergios por segundo, que son unidades equivalentes a watts y estas son unidades de energía. Entonces, una luminosidad solar es igual a 3.84 por 10 a la 33 ergs por segundo o 3.9 por 10 a la 26 watts. Otra cantidad importante que necesitamos es recordar que la velocidad de la luz es constante con un valor aproximado de 300.000 kilómetros por segundo. Para introducirnos al estudio de la cinemática galáctica necesitamos recordar un poco de geometría. Y para esto nos vamos a la definición del radián. El radián es la unidad de medida angular y es un ángulo obtenido por un arco circular cuya longitud es igual al radio. Si la longitud de arco la denotamos como S, entonces el ángulo subtendido es alfa igual a S sobre R. Como la circunferencia de un círculo es 2 pi radianes igual a 360 grados, entonces un radián va a equivaler a 180 grados entre pi. Resulta útil recordar lo siguiente. Un grado equivale a 60 minutos. 60 minutos es igual a 3.600 segundos y esto es igual a 0.01745 radianes. Y también un radián es equivalente a 57.3 grados.
Vamos a hablar ahora de las coordenadas galácticas. Para conocer las propiedades de nuestra galaxia es importante estimar la posición de los objetos en relación a la componente visualmente más distintiva de la Vía Láctea, en este caso el disco delgado. Necesitamos definir un sistema de coordenadas sobre este plano de la galaxia. En este sistema, las coordenadas galácticas, el plano va a corresponder al ecuador galáctico, el cual está sobre la Vía Láctea. Esta geometría de disco que vemos a simple vista ha sido comprobada por estudios de la distribución del gas y las estrellas en la galaxia. El disco galáctico lo usamos para introducir dos sistemas de coordenadas convenientes para poder ubicar todas las estrellas y los objetos que deseamos estudiar, es decir, los constituyentes de nuestra galaxia. El primer sistema es de coordenadas galácticas esféricas, que se conoce entre paréntesis L, B. El centro del sistema de coordenadas lo vamos a colocar en la posición del Sol. Tenemos el plano galáctico, que es el plano sobre el disco de la galaxia, el cual es paralelo a la banda que observamos en el cielo de la Vía Láctea. Estas coordenadas angulares L y B están definidas en un sistema esférico. B es la latitud galáctica y es la distancia a la que está un objeto respecto al plano galáctico, por lo que B va a tomar valores entre menos 90 grados y 90. Por lo tanto, el gran círculo B igual a 0 grados está ubicado precisamente en el plano de la galaxia. B igual a 90 grados es perpendicular al disco y denota el polo norte galáctico. B igual a menos 90 grados marca la dirección del polo sur galáctico. L es la longitud galáctica, la cual toma valores de entre 0 y 360 grados y mide la separación angular entre la posición de un objeto proyectada perpendicularmente sobre el disco galáctico. El centro galáctico en este sistema tiene coordenadas longitud igual a 0 grados y latitud igual a 0 grados. Las coordenadas L y B nos permiten ubicar objetos en el cielo, pero en realidad nos falta algo para ubicarlos realmente en 3 dimensiones. Nos falta conocer la distancia en la que se encuentran. Este diagrama es para mostrarles que el Sol está en el origen del sistema de coordenadas galácticas esféricas. En el esquema se muestra la ubicación del polo norte galáctico y del centro galáctico. El siguiente sistema conocido para ubicar objetos en el cielo es el de coordenadas galácticas cilíndricas. Este sistema resulta muy conveniente para estudiar las propiedades cinemáticas y dinámicas de la Vía Láctea. En él vamos a denotar la letra mayúscula R como la coordenada radial, la cual va a medir la distancia de un objeto a partir del centro galáctico en el disco. La otra coordenada se denota como Z positivo y nos va a dar la altura a la que está el objeto sobre el disco. Z negativo nos ubica la altura de objetos por debajo del disco. El Sol se encuentra a una distancia aproximada de 8 kiloparsecs del centro galáctico. Esto se conoce como la distancia galactocéntrica. En la figura, el ángulo θ mide la separación de un objeto en el disco relativo a la posición del Sol, visto desde el centro galáctico. La distancia a un objeto en este sistema se calcula utilizando la ecuación D es igual a la raíz cuadrada de R mayúscula al cuadrado más Z al cuadrado. Y como ven, la estimación de la distancia no va a depender del ángulo θ. En el sistema de coordenadas galácticas, el origen está en el centro galáctico. Si vemos el disco galáctico desde arriba, el ángulo θ va a crecer o va a aumentar en dirección contraria a las manecillas del reloj. Los astrónomos interesados en el estudio de la Vía Láctea comenzaron por preguntarse aspectos fundamentales tales como a qué distancia se encuentra el centro de la galaxia y cuál es la velocidad de rotación del Sol alrededor del centro galáctico. Estas dos preguntas están íntimamente relacionadas con el tamaño y la masa total de la Vía Láctea. Entonces, para responder estas interrogantes, los astrónomos se dieron a la tarea de medir las distancias a las estrellas. Y bueno, ¿cómo medimos las distancias a las estrellas de la Vía Láctea? Una manera es pensar en que ya tenemos ubicados en el plano del cielo a los objetos y otra cosa es qué tan lejos están. La ubicación y la distancia nos permiten ubicar en un espacio 3 dimensiones a los objetos y de esta forma obtener información sobre sus parámetros físicos. Por ejemplo, podemos medir el diámetro angular de una fuente, pero si queremos conocer su tamaño real necesitamos conocer a qué distancia se encuentra. El punto de inicio para medir las distancias nos lo da el método conocido
por paralaje estelar. En la figura nosotros estamos representando un punto negro. El punto negro representa la Tierra orbitando alrededor del Sol. Desde la Tierra, en dos épocas del año separadas por 6 meses, observamos que la posición aparente de una estrella cercana es distinta respecto a las estrellas de fondo mucho más lejanas, que en este caso, estas estrellas lejanas van a ser nuestro sistema de referencia. En el transcurso del año, la posición aparente de la estrella sigue una elipse, cuyo eje mayor se conoce como paralaje. Y en este caso vamos a usar la letra P minúscula. La paralaje depende del radio de la órbita de la Tierra, R minúscula. Por lo tanto, de la distancia de la Tierra al Sol, que recordemos es igual a una unidad astronómica. La paralaje depende de la distancia D mayúscula a la estrella. Por lo tanto, la fórmula que vamos a usar es la siguiente. La distancia en unidades de parsec es igual a 1 entre la medida de paralaje, siempre y cuando esta medida esté en las unidades de segundos de arco. La paralaje se usa para definir al parsec o PC, que es la unidad de distancia comúnmente usada en astronomía. La definición de un parsec es igual a la distancia de un objeto hipotético cuya paralaje P es igual a un segundo de arco. Un segundo de arco equivale a 4.84 por 10 a la menos 6 radianes. También un parsec equivale a 206.265 unidades astronómicas. Para medir la paralaje con precisión, necesitamos realizar varias mediciones a lo largo del año. Esto con la idea de medir la elipse que dibuja el movimiento aparente del objeto en el plano del cielo. Las limitaciones del método básicamente nos las da la atmósfera terrestre. Y hablo específicamente del zinc provocado por la turbulencia atmosférica, la cual causa imágenes borrosas. Esto produce mediciones poco precisas. Esto nos limita a obtener medidas de paralaje mayores que centésimas de segundos de arco, lo cual equivale a distancias máximas de 30 parsecs. Más allá, la técnica de paralaje no puede aplicarse. Por tanto, tenemos que utilizar satélites. Un ejemplo de esto lo da el satélite Hipparcos. Este satélite midió la distancia de aproximadamente 120.000 estrellas brillantes con una precisión de 0.001 segundos de arco en noviembre de 1989, que es cuando es lanzado, y hasta marzo de 1993. Este satélite nos permitió extender las distancias medidas con la técnica de paralaje hasta 300 parsecs. Posteriormente, el satélite sucesor a Hipparcos se llamó Gaia. Gaia es una misión para realizar astrometría y realizará un mapa en 3 dimensiones de nuestra galaxia mediante la observación de más de miles de millones de estrellas. Este satélite determinará posiciones, distancias, movimientos, temperaturas, composición y cambios en el brillo. La misión Gaia es sumamente importante, pues realizará un censo que nos va a ayudar a comprender el origen, estructura y evolución histórica de nuestra galaxia. En particular, el satélite Gaia medirá la posición de objetos hasta magnitud m igual a 20, es decir, objetos 400.000 veces más débiles de lo que el ojo humano es capaz de ver. Para los objetos más brillantes, que tienen magnitud igual a 15, Gaia medirá posiciones con una precisión de 24 microsegundos de arco. Las distancias de las estrellas más cercanas se determinarán con precisiones de 0.001%. Gaia corresponde al acrónimo Global Astrometric Interferometer for Astrophysics. En realidad, el satélite fue lanzado el 19 de diciembre del 2013. Actualmente, Gaia está realizando observaciones y las distancias obtenidas con este satélite en cuanto al paralaje han permitido realizar los diagramas Hertzsprung-Russell de estrellas cercanas. Bueno, hemos llegado al final de la clase número 2. En la próxima clase seguiremos hablando de distintos métodos para estimar distancias de objetos dentro de la Vía Láctea. Hasta pronto.